días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 28 de octubre del 2023. La unidad curricular Proyecto de Investigación 2, Seminario de Justicia Penal Juvenil. La clase pasada concluimos la fase intermedia e iniciamos la fase de juicio y nos quedó algunos puntos por tomar en cuanto a la fase de juicio. Hoy vamos a retomarlos, vamos a ver la fase de ejecución y algunos aspectos de los recursos. En cuanto a la fase de juicio, habíamos quedado en la incorporación de las pruebas, nuevas pruebas, las pruebas complementarias, y que luego de esa recepción de las pruebas, pues el juez ya colocaba o daba pie a las conclusiones. Esas conclusiones pues forman parte de ese contradictorio que ya anteriormente se evacuó con las pruebas que se dieron, pues esos elementos de convicción formados en pruebas, establecidos en pruebas, y que cada una de las partes pues fijó posición con respecto a sus alegatos. En cuanto a sus alegatos de acusación, que eso forman parte del titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, y los alegatos de la defensa, bueno, conformados por esos aspectos que puedan exculpar en todo caso a su representado. Posterior a ese debate y a esa recepción de pruebas, pues el juez declara concluido el acto, la fase de recepción como tal, e indica a las partes que realicen sus conclusiones. Estas conclusiones pues tienen réplica y contrarréplica por las mismas partes. Luego de eso pues se le da la palabra a la víctima si está presente y si quiere pues manifestar algo al tribunal, y posteriormente al acusado o acusada, sí, también pues que desea manifestar. Posterior a estos elementos, pues bueno, ya se da la discusión final, se cierra como tal esa fase y se procede pues a la discusión final y clausura, a la propia, bueno, ya decisión por parte del tribunal. Recuerden que los tribunales en Venezuela son tribunales unipersonales. Antes sí existían tribunales mixtos y de jurado, pero posterior a la reforma pues fueron eliminados y solamente pues tenemos un tribunal o un juez unipersonal que va pues a tomar la decisión sobre el caso en cuestión. En ese momento, pues el juez, haciendo uso de sus conocimientos, hace una síntesis de los motivos que van a dar origen a su resolución y bueno, con base a esos motivos emitirá una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. En este caso, en cuanto a la absolución, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene aspectos puntuales a considerar en el momento de emitir una resolución donde se absuelva al adolescente. Entre ellos, pues estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta tipificada, estar probado que el adolescente acusado o acusada no participó en el hecho, no haber prueba de su participación, estar justificada su conducta, no haber comprendido él o el adolescente la ilicitud de su conducta o no haber estado en posesión de opciones de comportamiento lícito. La concurrencia de una causal de exclusión de culpabilidad de la pena, la existencia de una causal de extinción de la acción penal y cualquiera de las causales que hubieran hecho procedente pues la remisión. La sentencia absolutoria en materia de adolescentes, al igual que en la parte de adultos, jurisdicción ordinaria, pues ordenará la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. La libertad será efectiva directamente en la sala de audiencias. En cuanto a esa libertad, pues si bien es cierto, la ley orgánica dispone que se hará efectiva, sin embargo, hay trámites administrativos que deben ser cumplidos en los recintos carcelarios donde el adolescente o la adolescente pues regresa a la entidad donde estaba recluido, se verifica si no posee otra causa y con base a eso pues también se hace el egreso formal de esa entidad de atención. Sin embargo, pues ya con esa resolución de absolución, él queda pues en libertad.
lógicamente pues que hay que emitir una boleta de libertad que indique pues el motivo por el cual está siendo libre, está siendo absuelto en este caso, y posterior a los trámites administrativos internos de cada entidad de reclusión, pues él o la adolescente saldrá en plena libertad. Luego, pues bueno, los requisitos de la sentencia son iguales a los de jurisdicción ordinaria. Lógicamente que una sentencia tiene que estar motivada, debe cumplir requisitos formales y materiales o formales y de fondo. Entre los requisitos de la sentencia están la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, nombre y apellido del acusado o acusada, los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, la determinación precisa y circunstancia del hecho que el tribunal estime acreditado, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, la parte dispositiva con disposición o mención de las disposiciones legales aplicables, la indicación de la sanción y su fundamentación, según lo previsto en el artículo 622, que son las pautas para la aplicación de la sanción, que ya los vamos a ver. En el caso de declararse responsable penalmente al adolescente, y la firma del juez de juicio. Lógicamente que en la parte donde dice exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, ahí tiene que existir cierta motivación y que es pues el blindaje que se le da a la sentencia, y sobre ese blindaje, pues bueno, la sentencia puede estar en el momento que si es recurrida por alguna de las partes porque considera que no está ajustada a derecho, porque no está de acuerdo con la decisión, pudiera apelar. Lógicamente que si esa motivación carece o carece de motivación la sentencia, puede dar lugar a una nulidad de la sentencia y a reposición de la causa al estado de celebrar nuevamente juicio, o en el peor de los casos a la fase donde se verificó el vicio. Es muy importante por eso, pues que desde el inicio del proceso, desde la fase preparatoria, se empiezan a construir esos pisos sobre una base sólida, que es el proceso penal. Si la base como tal, lo que es la aprehensión, el acta policial, las entrevistas, las denuncias, pues lógicamente carecen de sustento. Lógicamente ese edificio, si lo vemos desde ese punto de vista, va a tambalear, el proceso penal se va a caer y probablemente en una fase de juicio donde se delibere y se verifiquen todos estos elementos, pues haya algún tipo de vicio, se tenga que reponer la causa o se absuelva al acusado conforme a estos aspectos que ya indiqué, o inclusive se aplique el principio indubio pro reo, que la duda favorece al reo. El pronunciamiento de la sentencia, pues siempre será en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído entre los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso pues como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran. La sentencia se dictará en la misma audiencia. Cuando la complejidad, en todo caso, del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá en su parte dispositiva y el juez o jueza pues, de juicio explicará al adolescente y a la audiencia de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión, garantizando con ello pues, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa y demás. La publicación de la sentencia pues se deberá llevar a cabo más tardar de entre los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. Esto es un lapso que también pues difiere del sistema de adultos, de la jurisdicción ordinaria, porque en el adulto son 10 días. Igualmente, bueno, conforme a esa sentencia deben existir anterior a las sentencias las actas de debate. Las actas de debate pues forman parte importante en el momento de realizar la resolución como tal, la decisión, la sentencia,
por cuanto pues allí están recogidos todos esos pruebas, esos medios de pruebas que fueron evacuados durante la fase de recepción de pruebas y son los que el juez tiene que adminicular en el momento de estimarlos y valorarlos en las pruebas, valorarlos, darles esa motivación. Esa adminiculación de cada uno de los elementos probatorios, pues es uno de los blindajes más importantes de la sentencia. Cada acta de debate pues también tiene su forma como tal, debe tener el lugar, fecha, iniciación y finalización de la audiencia, convención de las suspensiones ordenadas y las reanudaciones. Esto quiere decir que cada vez que se inicia el juicio, el juez inclusive tiene que dar una cierta resumen de las audiencias anteriores, de qué ha sucedido, de cómo va el trámite, el juicio como tal, en qué fase se encuentra, si es en recepción de pruebas o solo en declaración o incorporación de pruebas documentales. Da un pequeño resumen y así con cada audiencia, con cada acta de debate. Nombre y apellido del juez de jueza o el juez de juicio, de los fiscales, del acusado o acusado, de su defensor y de las demás partes que hubieran participado en el debate. Siempre que se apertura el juicio oral y reservado en este caso, porque es materia de responsabilidad penal de adolescentes, pues se indica quiénes son las partes intervinientes, inclusive pues los medios de prueba o los medios probatorios que se encuentran en la sala adyacente y que están en espera de la recepción de sus testimonios. Igualmente, pues se va a dilucidar en esas actas de debate y se va a decidir sobre las solicitudes producidas en el curso del debate y las peticiones finales del Ministerio Público, del defensor o su defensora, de las más intervinientes, el imputado o imputado. Recuerden que en la fase de juicio igual pues las partes pueden plantear excepciones o solicitar algún tipo o poner algún tipo de cuestión incidental y el juez en ese momento tiene que resolver sobre las pretensiones de las partes. Igualmente, pues debe cumplir esas las observancias, las formalidades esenciales. Estos son los principios de oralidad, contradictorio, inmediación, aparte de principios pues éticos, donde las partes deben actuar siempre de buena fe, evitar en todo caso pues preguntas capciosas o sugestivas que indiquen a las partes pues alguna forma de contestar las preguntas. La forma como se cumplió el pronunciamiento de la sentencia, convención de las fechas pertinentes y pues bueno, también la firma del juez o jueza de juicio y la del secretario o de la secretaria. De aquí pues con esto concluimos la fase de juicio. Los invito a que ustedes pues profundicen más con estos principios de la fase de juicio con las instituciones procesales y ante cualquier inquietud pues se puedan comunicar conmigo a través del aula virtual o a través del abonado telefónico que se encuentra en el plan de evaluación. Y con gusto les aclararé alguna duda que tengan. Ahora bien, vamos a ver lo que es la fase de ejecución. La fase de ejecución inicia desde el momento en que se declaró la responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, pues lógicamente que tiene que haber transcurrido el lapso para recurrir. Ese lapso para recurrir pues tiene que estar firme, adquiere cualidad de cosa juzgada y pues la causa pasa al juzgado de ejecución, donde el juez de ejecución pues va a verificar ciertos aspectos importantes, entre ellos pues la sanción. Hablemos un poco de la sanción. La sanción en el caso de que la resolución no haya sido absolutoria, sino de que la sanción, de que la resolución haya sido condenatoria o donde se haya declarado la responsabilidad penal del adolescente como producto de que en esa recepción y evacuación de pruebas se verificaron todos los elementos de manera directa que comprometieron la responsabilidad penal del adolescente o del adolescente, haciéndolo pues penalmente responsable de sus actos. Si sucedió de esta manera, pues lógicamente la sentencia va a ser condenatoria, se va a declarar la responsabilidad penal del o del adolescente y se va a emitir pues esa sentencia conforme a la sanción que fue solicitada por el Ministerio Público en el caso
de que el Ministerio Público haya solicitado una sanción de privación de libertad por cuanto pues el delito que se verificó y que se le imputó y en el cual se verificó que él o la adolescente efectivamente cometió, pues son uno de los delitos merecedores de la sanción de privación de libertad como medida más gravosa. Esos delitos como tal contenidos están contenidos para verificar cuáles son los delitos en todo caso que merecen como sanción la privación de libertad. Están contenidos en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y pues indica que esa privación pues consiste en la restricción lógicamente del derecho fundamental de la libertad del adolescente o del adolescente en edad comprendida entre 14 y menos de 18 años. Eso es fijación de la imputabilidad y de la fijación o el ámbito de aplicación de la jurisdicción especializada a los adolescentes que ya lo vimos, entre 14 y menos de 18 años de edad. Esa privación de libertad pues tiene que darse en un establecimiento público o una entidad de atención del cual solo podrá salir por orden judicial o una vez cumplida pues la sanción impuesta. La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo y solo podrá ser aplicada al adolescente. Allí entramos cuando el adolescente o la adolescente cometa alguno de los siguientes delitos. La comisión del delito de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delito de drogas en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato. En esos casos, pues su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor a 10 años. Ahora bien, cuando se trate de delitos de lesiones gravísimas, también salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículo automotor, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público, no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6 años. En ningún caso podrá aplicársele al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite de la sanción establecido en la ley penal por el hecho punible correspondiente. La ley dice de la pena por cuanto, pues, si bien es cierto, extraemos lo que es el tipo, la tipología de la norma sustantiva penal por excelencia, en este caso llámese Código Penal venezolano, tomamos el tipo, esa adecuación del hecho a una conducta antijurídica que constituye un delito, pero no tomamos la pena que está contenida en el Código Penal o en cualquier ley especial, sino nos basamos en esa adecuación que hace el 628 del establecimiento de la sanción con base al delito cometido. Si son de los graves, pues ya saben que es entre 6 y no mayor a 10 años. Si son de los que consideran graves, pero no tan graves como para poder haber cercenado la vida de una persona o violación, pues su tiempo de privación no puede ser menor de 4 ni mayor a 6. Eso en el caso de los adolescentes que cometen ese tipo de delitos. Lo que no esté incluido en el 628, ¿qué quiere decir? Que pues no van a merecer como sanción la privación de libertad. Ejemplo, un delito de porte ilícito de arma de fuego, lesiones leves, robo genérico, robo propio, robo arrebatón, hurto de vehículo automotor, delitos en todo caso, pues también de contrabando, de peculado, cualquier tipo de delito que no, de los que no mencioné en el 628, pues el adolescente no va a ser privado de libertad, o sea, su sanción como tal no va a ser privativa de libertad. Puede ser que se le prive de libertad como forma de asegurar la comparecencia a los sucesivos actos procesales, pero eso es una medida de coerción personal temporal sobre la base de asegurar comparecencia, no sobre la base de una sanción de privación de libertad en el momento que haya sido declarado penalmente responsable. Entonces, eso es muy importante que ustedes pues verifiquen que en el momento en que el adolescente se le declara penalmente responsable de sus actos, la privación de libertad solo podrá ser generada conforme al artículo 628, siempre y cuando el adolescente cometa los delitos que están en ese catálogo. Si el adolescente no comete esos delitos graves, pues su sanción
no sería privación de libertad, sino su sanción sería de orden educativo, aunque la privación de libertad en materia de adolescentes pues también es de orden educativo, pero las otras son ya más dirigidas a esa inserción social del adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad. Igualmente, el artículo 628 me indica que en ningún caso se podrá aplicar al adolescente, como ya lo indiqué, esa sanción mayor. Es decir, o sea, en la materia de adolescentes no existe dosimetría penal, lo que sí existe en jurisdicción ordinaria. No podemos sumar o restar con base al concurso ideal o real del delito. No podemos decir si el adolescente en un mismo hecho infringió diversas normativas o tipos penales, no se le suma o se le agrava su sanción. No supongamos, el adolescente en un mismo hecho cercenó la vida de alguien, violó y robó. No le vamos a aplicar 10 más 10 más 10 serían 30. No. En Venezuela, pues la sanción máxima de privación para los adultos es 30 años. Para los adolescentes es 10. No hay dosimetría penal, no se le suma, como ya indiqué, el tiempo, no se le aplican atenuantes o agravantes, se le aplican, pues son pautas para la determinación de la aplicación de la sanción, que ya se las voy a indicar, pero lógicamente es hasta 10 años o inclusive puede ser menos dependiendo del delito que haya cometido. Por eso es muy importante que conozcan pues bien el sistema, porque pues muchas personas a veces lo confunden y creen que es igual que en jurisdicción ordinaria. Y al adolescente, pues en primer lugar no se le aplican penas, se le aplican sanciones, sanciones socioeducativas. La sanción más gravosa es la privación de libertad, siempre y cuando, reitero, cometa uno de los delitos catalogados en el 628 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si comete algún delito que no está dentro de esos que ya determiné, pues lógicamente su sanción no será privación de libertad, sino será, entre otras, orientación verbal y educativa, reglas de conducta, libertad asistida, semilibertad, que son las sanciones, en todo caso, no privativas de libertad. Igualmente, pues en el adolescente, si incumple injustificadamente otras sanciones que le hayan sido aplicadas, la privación de libertad tendrá una duración máxima de 6 meses. Esto en el caso de los adolescentes que fueron declarados penalmente responsables, independientemente de la sanción, sea privativa o no privativa. Vámonos a una sanción no privativa de libertad, por decir, reglas de conducta. El adolescente fue sancionado por el haber cometido el delito de porte ilícito de arma de fuego. Se le impuso como sanción reglas de conducta por 1 año. Pasó el expediente a fase de ejecución. El juez de ejecución hizo su plan individual, le impuso de la sanción y le impuso pues ciertas condiciones para el cumplimiento de la misma. Transcurrido un tiempo, el adolescente no se apersona, no se verifica el cumplimiento de la sanción en el supuesto de que supongamos al adolescente se le haya impuesto la obligación de someterse a terapias de orientación con los trabajadores sociales del equipo multidisciplinario de la sección penal de adolescentes y que tenga pues que acudir a esa sección una vez al mes. Se verifica que el adolescente no acudió, se le cita y a los fines de que comparezca al tribunal e indique los motivos por los cuales está incumpliendo la medida. Se le cita una vez, se le cita la segunda vez y la tercera. A la tercera vez que se le haya citado y no se ubique al adolescente, pues se va a declarar en rebeldía y se va a ordenar su ubicación inmediata. Esta ubicación inmediata es una institución procesal también propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Una vez que el adolescente es aprendido porque se verificó pues una evasión indebida al proceso, es puesto en el tribunal requirente, en este caso en el juzgado de ejecución. El juez de ejecución verifica que efectivamente hay un incumplimiento, como lo dice el 628, injustificado de su sanción, y pues lógicamente lo puede privar de libertad hasta por el lapso de 6 meses, una duración de 1 a 6 meses. Es una forma pues de que el adolescente cumpla su sanción, una sanción supongamos de 1 año, pero no cumplió ni siquiera un mes de ese año,
pues el juez perfectamente por incumplimiento de una sanción, inclusive no privativa, sí lo puede privar por 6 meses. Lo mismo sucede en el caso que el adolescente, supongamos, se le revisó la sanción de privación de libertad y se le sustituyó el tiempo restante de privación, sean 2, 3 años, por una sanción no privativa, por decir reglas de conducta por 2 años y de manera sucesiva libertad asistida por 1 año para dar los 3 años, pero los 3 años va a ser en libertad. El adolescente sale en libertad bajo esa revisión de sanción y pasa el tiempo y se verifica que el adolescente pues no está cumpliendo con las sanciones, se vuelve a citar, el adolescente no acude al llamado del tribunal, se ordena la ubicación y una vez aprendido pues se le revoca el tiempo, pero se le revoca el tiempo y se le coloca máximo 6 meses. No se le va a colocar el tiempo que quedaba, de que se sustituyó, si no se le puede colocar, es una privación de hasta 6 meses. Por eso, como ya indiqué, pues estas instituciones procesales son especialísimas del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El mismo artículo 628, pues me dice que en el caso de reincidencia o concurso real de delitos, se sancionará al adolescente con el límite superior de la sanción. En el caso de los artículos por decir homicidios, hasta 10 años, que es lo máximo de la sanción. Igualmente, pues también forma parte de la privación de libertad, o sea, puede generar una privación de libertad las formas inacabadas o las participaciones accesorias. ¿Qué me indica esto? Que el homicidio en grado de frustración sí admite privación de libertad. El mismo artículo me lo está diciendo. Si bien es cierto, no lo dice de manera explícita, en el literal A del 628 me lo está diciendo en la parte final del artículo que las formas inacabadas y las participaciones accesorias generan privación de libertad. Recuerden que en derecho penal las formas inacabadas son frustración y tentativa y las participaciones accesorias es complicidad, facilitador, cooperador inmediato. Esas formas de participación accesorias y esas formas inacabadas de los delitos pues sí generan privación de libertad también. Y pues con base a todo eso, pues se aplican las pautas para la aplicación, para sí, el establecimiento de la sanción, que son las contenidas en el artículo 622, y entre ellas pues están, o sea, es la forma como el juez va a valorar la aplicación de la sanción. Entre ellas pues la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, la comprobación de que él o la adolescente ha participado en el hecho delictivo, la naturaleza, gravedad y violencia de los hechos, el grado de responsabilidad de él o del adolescente, la proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del adolescente para reparar los daños, los esfuerzos del adolescente por reparar esos daños, los resultados de los informes clínicos y psicosociales. El tribunal pues podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesiva o alternativa sin exceder del plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante la ejecución de la sanción. Al computar la medida privativa de libertad, el juez o jueza debe considerar el periodo de la detención. A los fines de la fijación de la sanción queda expresamente prohibido la aplicación del artículo 37 del Código Penal, que es el referido, como ya le indiqué, a la dosimetría penal. Este artículo es sumamente importante y es necesario destacarlo porque en jurisdicción ordinaria no hay una forma de aplicación de la pena, por decir, en cuanto a estas consideraciones especiales. Existe en jurisdicción ordinaria las formas de atenuar o agravar la pena, sí, con base inclusive a conducta predelictual del imputado. Si el imputado, pues lógicamente, es primario en la comisión de hechos delictivos, no es un delito de los graves, por decir, o tan graves, pues pudiera atenuarse la sanción. O pues puede hacer uso inclusive de otras formas de atenuar la pena conforme a delación y demás. Pero pues lógicamente sí es merecedor de atenuantes y agravantes
en el caso particular. Por eso también cada caso es muy particular y es específico y se debe pues tener todas estas circunstancias a la mano para poder, en el caso de los adultos, atenuar, agravar la pena. En el caso de los adolescentes, determinar y aplicar la sanción conforme a las pautas. En materia de adolescentes, un juez, sea de control, de juicio, inclusive pues el de ejecución, puede cambiar la sanción. Un juez de juicio o un juez de control en el momento que vaya a emitir la sentencia, sea en fase intermedia, porque el juez de control va a emitir una sentencia condenatoria conforme al procedimiento especial de admisión de hechos y va a colocar la sentencia, puede cambiar la sanción de privación por otra sanción menos gravosa conforme a estas pautas. Si el adolescente pues es primario en la comisión del hecho delictivo, pues el hecho tampoco pudo haber sido grave, pero pues se verificó que el adolescente, el grado de responsabilidad fue mínimo, circunstancias de orden inclusive psicosocial y demás, el juez haciendo uso de todas esas facultades que le da la ley, puede cambiar una sanción privativa de libertad por una sanción no privativa y colocarle todas las sanciones no privativas, por decir, porque la misma ley me da la forma de imponerla, simultánea, sucesiva o alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo colocar una sanción de reglas de conducta de manera simultánea con libertad asistida, quiere decir que se va a cumplir las dos al mismo tiempo, si son 2 años, y de manera sucesiva se le puede imponer unos servicios a la comunidad. Esa es la forma de aplicación de la sanción. Casi siempre se da, es de manera simultánea o sucesiva, no se da alternativa porque la alternabilidad se genera en todo caso de que o una o la otra, pero es preferible que el adolescente pues las cumpla de manera simultánea y de manera sucesiva. Las sanciones en materia de adolescentes, como ya indiqué, son las que no son privativas de libertad. Orientación verbal y educativa contenida en el artículo 623, que es una sanción eh, como un regaño, se pudiera decir. Es una orientación que se le da al adolescente en la misma sala. Puede ser de ejecución inmediata por el mismo tribunal que está emitiendo la sentencia o puede ser de ejecución diferida porque se pasa al tribunal de ejecución para que le haga la orientación verbal y educativa. Las reglas de conducta, que son obligaciones y prohibiciones, donde el juez le va a indicar al adolescente un modo de regulamiento de comportamiento, de qué es lo que va a hacer durante ese tiempo. El plazo máximo de duración de las reglas de conducta son 2 años. Los servicios a la comunidad, que son tareas de interés general de forma gratuita que el adolescente debe realizar en fines de semana o días feriados o en días que no perjudiquen su asistencia a su jornada laboral o de la escuela. Y que tampoco pues menoscaben su dignidad, por decir, algún tipo de limpieza, que pinte, a que hagas labores de servicios comunitarios en una entidad que el tribunal designe. La libertad asistida, que es una sanción pues un poco más individualizada, por decirlo de una manera, el equipo multidisciplinario o uno de los especialistas del equipo multidisciplinario se trasladará a la localidad, al hogar donde habita el adolescente, verificará las condiciones en que habita, verificará cómo es su comportamiento de la comunidad y eso pues se hará cada 15 días, mensual, dependiendo pues de la orden que emita el juez de ejecución y que la establezca. La semilibertad, pues, es una medida, como lo indica, que es temporal, o sea, el adolescente pernotará en la entidad de atención en las noches y durante el día saldrá a, a trabajar o a estudiar o a hacer sus labores. Y la privación de libertad, que como ya lo dije, es la sanción más gravosa y es la que genera, pues sí, esa privación, ese acaparamiento de la libertad conforme a que el adolescente o la adolescente cometió un hecho delictivo de los catalogados en el 628. Las otras medidas, también como ya lo expuse, pues son sanciones que no generan privación y que se dan como producto de que el adolescente cometió hechos delictivos, por decir, leves o no tan graves, como para generar privación de libertad. Eso ya, pues con respecto a las sanciones, la ejecución de las medidas, pues tienen por objeto lograr el pleno desarrollo
de las capacidades de lo del adolescente, el derecho de ejecución de las medidas del adolescente, pues a ser mantenido preferentemente en su medio familiar, a un trato digno humanitario, a recibir información, a recibir los servicios de salud, a comunicarse con su defensor o su defensora, a presentar peticiones, a comunicarse libremente, a que su familia pues sea informada. Igualmente, pues dentro del recinto carcelario, con respecto a la privación de libertad, pues tiene que permanecer privado o en la misma localidad o próximo a su domicilio, tiene que ser examinado por un médico, que se le mantenga pues separado de los adultos o de los que están procesados, pues todos estos tipos de derechos, sí efectivamente se cumplen en nuestro país y en el estado Táchira, lo digo con propiedad cuando estuve juez de ejecución, verifiqué que todos estos parámetros o elementos se cumplían dentro de los recintos carcelarios de los adolescentes, la separación y la incorporación a programas académicos y programas inclusive de manualidades donde el adolescente pues fortaleciera sus aptitudes y pudiera salir a su entorno ya de la sociedad con algún tipo de curso de adiestramiento que pudiera favorecerle en su vida. Bueno, me quedan 3 minutos. Con esto, pues, terminaré la próxima clase ya con algunos puntos de la fase de ejecución. No me da más oportunidad. Verificamos los recursos y hablaremos un poquito de justicia restaurativa, ética judicial, que ya sería el último encuentro el próximo sábado. O vamos a ver si podemos dar, aunque sea 2 más, y si no, pues bueno, con el último. Gracias, José Manuel, por estar presente. ¿Alguna pregunta? No, muy bien, profesora. Bueno, y muy bien la explicación y bueno, y sobre todo el poder educar a los muchachos, la prevención, como usted siempre lo ha dicho, es mucho mejor el prevenir el delito, el Es prevenir que los jóvenes puedan caer en ese tipo de situaciones de cometiendo delitos y la orientación es mucho mejor, prevención. Exactamente, así es. Es mejor prevenir que reprimir. Una de mis frases favoritas y que es de mi autoría, lo digo con propiedad, si se educa a un adolescente conflicto con la ley penal, se evita a toda costa un adulto en situación de criminalidad. Se ha verificado, y eso con base en estadística, que los adultos prácticamente han sido adolescentes en conflicto con la ley penal y que han estado o han sido incorporados al sistema de justicia penal juvenil, pero no han internalizado su sanción o que no han ingresado al sistema de justicia penal juvenil, sino que sí han cometido hechos delictivos, pero no han sido arropados por la jurisdicción, que quiere decir se han evadido del proceso de una otra manera y pues como se les ha hecho fácil, pues lógicamente cometen hechos delictivos como adultos, porque pues han evadido el proceso, no habiendo ingresado ni siquiera al sistema, sino que pues no, nunca han sido capturados o no se ha verificado la comisión de un hecho delictivo. Por eso precisamente pues la familia como controlador social informal es muy importante y los educadores que pues regulen el comportamiento de su hijo y verifiquen y lo atiendan. Inclusive dentro de las responsabilidades de crianza habla de ese deber de atención y atención tanto material como atención moral y afectiva, porque es muy importante que ese adolescente, ese niño en crecimiento tenga atención y sobre todo amor, para que pues bueno, sea un hombre, una mujer próspero, proactivo y bueno, en beneficio para la patria y para nuestro hermoso mundo. Bueno, feliz día, estamos en contacto y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.